las horas 8. Vamos a comenzar a hacer una oración para pedir la presencia de nuestro Señor a nuestro medio, por medio de su Espíritu Santo, para tener esta reunión. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, queremos elevar esta humilde plegaria para darte gracias por tantas bendiciones que nos has dado hasta hoy. Gracias, Señor, también porque nos has hecho llegar hasta hoy para tener esta reunión donde podremos estudiar este hermoso libro. Que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y sabiduría para que podamos asimilar y ser educados por ti. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tú me escuchas bien ahí, ¿verdad, hermano? Sí, se oye bien, muy bien. Vale. Bueno, nosotros vamos a comenzar ahora para hacer honor al tiempo y los que entrarán, como ahora, viene el hermano Francisco de Chile. Ahí está entrando. Hablé 1 hora y cuarto con el hermano esta semana, antes de ayer. Me comentaba cosas por sí. También lo voy a comentar hoy. Buenas tardes, hermano Francisco. Hermano Francisco, bendiciones. Hola, hola, ¿cómo están? Muy Bien bien, acá. hermano. Bendiciones, Muy bien, bendiciones. gracias. Gracias, gracias. Igual para ustedes. Vamos a comenzar ahora, ya habiendo hecho la oración, con la última parte del capítulo número 4, que es un título más que interesante. Nos habla de Dios promete poder espiritual en proporción con las pruebas en la crisis venidera. ¿Qué significa esta frase? Se puede dar para muchos entendimientos, mucha comprensión, pero Dios será justo, en primer lugar. Dios obrará en justicia y será justo con su pueblo. Porque aquellas personas que hayan tomado preparación, Dios responderá, tratará a esos siervos y siervas de acorde a su preparación. Pero aquellas personas que no hayan hecho preparación, Dios también será justo y actuará de acuerdo con las mismas. La sierva del Señor de Mensajes Selectos, tomo 3, dice: muchos descuidarán sus deberes actuales con su comodidad y bendiciones, echándose encima antes de tiempo dificultades referente a la crisis futura. Esto lo vemos, especialmente lo podemos ver en el tema, en este apartado que son los puestos de avanzada. Son muy pocas las personas que han llegado a un entendimiento en el Señor de poder decir: voy a actuar de acorde a la palabra de Dios. Son muy pocas, lamentablemente. ¿Por qué? Porque lo dejan para después. Están esperando que estalle la crisis, que reviente todo, que venga la famosa ley dominical. Están esperando que venga la crisis monetaria, aunque creo que ya esa crisis ha comenzado a rodar, pero tímidamente. Estuve leyendo esta semana en las redes sociales que Gran Bretaña tuvo una manifestación multitudinaria la semana pasada por el tema de la identidad digital, que le va a seguir casi inmediatamente, estuve mirando el artículo, con lo que sería la moneda digital. En Suiza ya se implantó lo que es la moneda digital. Están combinadas junto a la moneda física, junto con la moneda digital, ya está funcionando. Pero seguramente ya están recogiendo el dinero metálico. Todavía no, van a tener un periodo de convivencia paralelo, que es normal en cualquier proceso de cambio de moneda, de reestructuración del modelo financiero en cada país. Siempre recuerdo que cuando, por ejemplo, en Argentina, que se cambió la moneda en varias oportunidades, no sé si Pastor Gustavo se acordará, el peso ley 18.188, que era una versión del peso argentino. Después vino el austral, otra moneda. Después vino el peso argentino, ¿sí? Y ahora es el peso. Y siempre convivieron en la transición
de la moneda vieja y la moneda nueva hubo un proceso de tolerancia. Cuando acá llegó el euro a Europa, cada país tenía, acá tenía la peseta, en Holanda tenía el franco alemán, en Holanda tenía el florín, en Italia tenían la lira, ¿sí? En Francia tenían el franco francés, etcétera. Y todos convivieron un tiempo hasta que se eliminó la moneda física y llegó un momento que el Banco Central de cada país decía, hasta tal día de tal mes se van a aceptar como cambio o trueque la moneda vieja. El que no vaya, el que vaya el día después al banco a cambiar, por ejemplo, peseta a euro, muchachos, te quedaron de recuerdo. No puedes cambiarlo. Es lo que va a pasar ahora. Es un proceso de transición natural dentro del modelo financiero de cualquier país, pero ya está funcionando. Incluso se hablaba que hace unos meses atrás, aquí en Europa, incluso la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, la señora Ursula von der Leyen, que para octubre se iba a implantar la moneda digital en Europa. En Estados Unidos dijeron que iba a ser para el mes de agosto o septiembre de este año. Todavía no se tienen novedades concretas, pero Canadá y Australia creen que lo van a hacer ya antes de fin de año. O sea que esto es imparable. Esto no se puede detener. Esto no se puede detener. ¿Sí? Y muchas personas están esperando ver esto y las consecuencias de esto para tomar decisiones. ¿Sí? El Señor a nosotros no nos manda a mirar las fechas, pero sí nos manda a mirar las señales. Y el Señor toma como ejemplo, me dice, miren cuando cambia la estación, en estos días está cambiando la estación, en el hemisferio boreal, en el hemisferio norte, estamos pasando del verano al otoño, el hemisferio sur están pasando del invierno a la primavera, ¿sí? Y se nota en el clima, se nota en los árboles, ¿sí? Eh, y si nosotros lo notamos, ¿por qué no notamos estas señales? ¿Por qué los adventistas no se perciben de que están llegando cambios? No puede haber un control para cumplir la frase del capítulo 13 de Apocalipsis de que no podrán comprar aquello, ni comprar ni vender, solamente aquellos que tengan la marca de la bestia. Los que no tengan la marca de la bestia no podrán traficar. Es decir, su sistema de supervivencia va a ser muy estrecho. ¿Sí? Entonces uno piensa y dice, ¿por qué no reaccionamos? El Señor tiene que ser justo. Fíjense ustedes si nosotros tomamos como ejemplo una analogía del que a mí me gusta mucho pensar en lo que le pasó a Noé y su experiencia personal. Tomo muchas lecciones de este hombre de Dios. Fíjense que si todo el mundo quería entrar al arca cuando empezó a llover, me imagino que un ángel o Dios mismo desde los cielos podía preguntarle con completa tranquilidad, ¿por qué quieren entrar ahora? Mm. Ese hombre que está ahí adentro, 120 años le estuvo rogando a ustedes y hablándoles y comentándoles y predicándoles que la crisis iba a venir. ¿Qué hicieron? Se quedó sin voz, prácticamente no es. Hablando y Mandaba a sus hijos al bosque a traer troncos y los serruchaban y preparaban. El otro el muchacho estaba con la brea y las hijas, las nueras estaban ahí cocinando y la esposa le ayudaba al marido. Y años tras años tras años, nadie quiso. ¿Por qué quieren entrar ahora? ¿Qué les llama a entrar ahora? Y ellos no vivían 60, 80 años como nosotros. Ellos vivían 300, 500, 700, 900 años. Pastor Gustavo. Tal vez, Gerardo, para agregar más eh, información sobre el tema y enriquecer el planteo que estás trayendo, ¿no? Claro que La sí. hermana White habla de carpinteros que trabajaron con Noé.
¿no? Uno de ellos fue Matusalén. Él trabajó y no entró en el arca porque falleció poco antes de que iniciara el diluvio, ¿no? Según las crónicas, los estudios que uno puede hacer de las genealogías y los números que dan en el Antiguo Testamento, se ve que Matusalén murió exactamente el mismo año en que inicia el diluvio, al punto que hay quienes hacen mucha proyección tipológica, que su nombre tenía un significado. Cuando ocurra, morirá, es uno de... Hay autores Exacto. que hablan del significado que trae el nombre de Matusalén, ¿no? Pero a esto agrego lo siguiente, que así como Matusalén fue un carpintero que apoyó a Noé, también podremos pensar, esto en base a un sermón que un predicador adventista dio hace un tiempo atrás, de demás carpinteros que colaboraron para levantar semejante construcción, pero que finalmente no entraron. ¿Por qué? Porque ellos iban por la paga. Es decir, uno va, Noé paga el dinero, me trabajas aquí y allá, ¿no? Pero cuando llega el momento, incluso imaginemos a la familia de ese carpintero. Digo esto para ir razonándolo y aplicarlo para nuestros días. Cuando la familia incrédula le dicen al pariente, pero ¿por qué te metes con ese hombre alterado? Él paga bien, yo necesito trabajo, le construyo, ¿por qué te vas a meter adentro en lo que él predica de la inundación mundial? No, por supuesto que no, pero voy porque me sirvo de lo que él puede proveer. Cuando yo termine mi trabajo, me retiro. Hoy es una lección para nuestros días. ¿Cuántos hay que son miembros de la iglesia adventista y cristianos en general, que se sirven de los beneficios que da la fe? ¿Cuál es ese de los beneficios? Uno de ellos es que tenemos un Dios proveedor. Cuando yo oro, Dios me provee. Cuando voy a la iglesia, Dios me bendice. Entonces, como necesito que me bendiga, bueno, volveré a la iglesia porque dejé de asistir hace un tiempo, pero voy a volver. Necesito las bendiciones. Pero luego que yo obtengo las bendiciones, otra vez, dejo la profesión. Como dijera en Hebreos, ¿no? Que no dejemos la profesión a medida que esto avanza, ¿no? Hay un texto así. Entonces, acá es lo mismo, deberemos pensar que quien se mantiene firme hasta el final, no solamente porque lo cree, lo hace, sino que también lo vive en su corazón. Y este tema de dejar las grandes ciudades es uno, para mí, es uno de los primeros puntos a considerar en la agenda. Quizás el primero de todos, porque Amén. podemos hacer otros proyectos, cualquiera que pueda ser, pero si no hemos pensado, al menos acariciar la idea, incorporarla dentro de la agenda. Pero hay gente que ni quiere, e incluso cuando oye del tema, se molestan, se ofuscan, consideran fanáticos quienes traen esos temas. Así es. Por eso esta lección de Noé nos tiene que enriquecer a nosotros. Y la descripción que estás haciendo, que en el último momento, cuando ya se venía el fin y la gente vio que se venía la desgracia, la lluvia, que querían entrar y no se podía, ya había sido tarde. Hoy lo mismo, vamos a esperar que venga la calamidad, como la inundación, para recién actuar, ya va a ser tarde. Completamente de acuerdo, hermano. Fíjense ustedes que hay algo, hay un detalle, pocas veces se comenta, hasta incluso en las prédicas con respecto al tema de la experiencia de este patriarca, Noé, que uno puede preguntarse, ¿dónde está la familia de la esposa de Noé? Ujú. Porque esta señora habrá tenido hermanas, Y padres. padres, habrá tenido hermanos, las nueras. ¿Dónde están? Porque no sabemos si eran todas de una misma familia o no, Ujú. pero todas habrán tenido familia. Las mismas personas que ingresaron al arca habrán dado un testimonio en su vida y en su casa, ¿no? ¿Qué se hicieron? No está el suegro o la suegra de Noé y no se morían pronto, ellos eran longevos, Ujú. ¿sí? ¿Dónde están las hermanas o los papás o los consuegros, ¿sí? De Noé. De Noé o de las hijas, ¿no? Los consuegros, los papás de las muchachas, ¿sí? Que Tal estaban vez, casadas. Gerardo, No agregamos sabemos. agregamos a esto lo que el ángel le dijo a Lot, que buscara a todos los parientes que estaban adentro para que se Exacto. salvaran también.
Así que aquí es muy probable que también se hiciera lo mismo, que Exacto. Noé buscara su parentela, toda la parentela, para que entren en el arca y se salven. ¿Dónde quedaron esos parientes? Exacto. La gente cercana, porque digamos la gente del mundo, como dice el registro bíblico, el pensamiento de ella, de esa gente era de continuo, continuo, solamente el Solamente el mal, mal. ¿sí? Es decir, ya no había nada que se podía rescatar, ya estaba echada a perder toda esa sociedad. Bueno, a veces nosotros creemos, traspolando esta experiencia al siglo XXI, que mucha gente está esperando en su comodidad, porque desde el enfoque de la comodidad, a mí no me hace hacer nada, ningún sacrificio, porque no quiero. Sí, Babilonia nos educa, ¿sí?, a que prioricemos nuestra seguridad, ya sea financiera, etcétera, en todos los aspectos. Y también prioricemos nuestro estilo de vida o nuestro nivel de vida. Por eso siempre nos comparamos nosotros, cuando nos tenemos que comparar con otras personas en el nivel socioeconómico, siempre nos comparamos con los de arriba. Nunca nos comparamos con el de abajo. Por eso decimos, ¿cómo me gustaría tener el auto que tiene aquel? Algún día me lo podré comprar. O la casa, o cómo viste. ¿Por qué? Porque queremos estar mejor, es decir, poseer más, estar más placenteros aquí. Nunca o casi nunca decimos, qué suerte que tengo porque tengo una casa mejor o un trabajo mejor que aquella persona que está desocupada o que no tiene una situación económica como la que yo tengo. Siempre lo comparamos para arriba. Esa es la educación de Babilonia, ¿sí? El estar mejor aquí. Sin embargo, las reglas que rigen este mundo, el Señor nos dice en el cielo, cuando Él hace la comparación de que Él no vino acá a ser servido, sino a servir, ¿sí? El mundo no se mide con otras reglas de relaciones que en el cielo. En el cielo no es así, ¿sí? Y eso es muy importante reflexionarlo porque es esta iglesia la que va a ser la primera en la fila en el juicio de Dios cuando comience el juicio de los vivos. Y ese juicio va a ser rápido cuando nosotros lleguemos a las instancias, a la antesala de lo que sería la ley dominical, esta famosa, en la antesala va a suceder cosas muy tremendas dentro de la iglesia. Va a haber un zarandeo, el último zarandeo, va a haber una criba, una separación, va a haber un sellamiento que va a comenzar con los ancianos, aquellos que hayan calificado y aquellos que no, descartados. Porque cuando venga la ley dominical, la hermana Juan menciona que seremos sellados, o sea, vendrá el Espíritu Santo para aquellos que están sellados para dar el fuerte pregón. Y esa ley dominical no es para nosotros, esa ley dominical es para el mundo, para que el mundo conozca que Babilonia ha caído, ¿sí? Babilonia ha caído, ya no hay más nada que hacer con Babilonia. Y ahora tiene que salir el pequeño ejército de Dios a la calle, a predicar que hay un juicio y salgan de allí, pueblo mío. Tremendo lo que nos espera a nosotros como iglesia. Tenemos tanta luz, pero también en proporción directa, tanta responsabilidad. Continúo la frase que estaba leyendo. Dice así, el resultado de esto, voy a leer de nuevo el renglón que decía, muchos descuidarán sus deberes actuales, su comodidad y bendiciones, echándose encima antes de tiempo dificultades referentes a la crisis futura. El resultado de esto será padecer el tiempo de angustia por adelantado y no recibiremos gracia para hacer frente a esas angustias extemporáneas. Creo que acá la frase no tiene desperdicio. Mucha gente está, yo me acuerdo cuando estaba, bueno, tú, pastor, te acuerdas cuando nosotros estábamos en el colegio adventista en la década del 80, y yo trabajaba en el primer año, en el año 81, estaba trabajando en construcción. Y salía con mi jefe, me acuerdo, Nicolás Verón, y salíamos a la villa, alrededor, a hacer pequeñas obras que nos llamaban, etcétera. Y una vez llego a una casa donde había adventistas jubilados, gente mayor. Yo tenía 15, 16 años, el muchachito. Y estaban en el patio cavando. Nunca me olvido de eso, ¿no? Estaban cavando
poniendo lata de duraznos, melocotones, bajo tierra, porque hablaban de que había que preparar para el tiempo de angustia, ¿sí? A veces uno cree que, hoy lo recuerdo con una sonrisa, la verdad, ¿sí? Pero eh, a veces uno está adelantando ciertos eventos y se nos manda a que no adelantemos. La hermana Juan menciona también con respecto a que cuando se comience a hablar de la ley dominical, no salgamos al mundo a decirle que esa ley es del diablo, que esa ley... No adelantemos la crisis o la persecución. Hermano Ivette. El hermano Francisco hace un comentario. ¿Cabe la posibilidad de que durante 120 años de predicar, o sea, referente a la prédica de Noé, se haya salvado a alguien y haya pasado al descanso? En los tiempos de Noé. Sí, claro. Bueno, el ejemplo que acabamos de comentar, sí, Matusalén. Mm. Y otras personas que eran Seguramente. piadosas, la hermana Juan menciona, que eran piadosas y que ya estaban avanzadas de edad y el Señor las mandó al descanso, que no pudieron llegar con vida al evento, ¿sí? Y sucederá exactamente ahora lo mismo, el Señor por misericordia, porque serán momentos muy, muy difíciles. Hoy tenemos, mire, hoy el hecho de que estemos reunidos y no haya ningún inconveniente, que haya internet primero, Ujú. ¿sí? Y que no estemos señalados y que podamos estar reunidos en paz, cada uno en su lugar, significa que esto está bien. Pero el que en nosotros se produzca un apagón, solamente un apagón informático. Nosotros tuvimos uno hace el mes de abril. Eso va a cambiar todo el panorama porque estaremos desconectados. Yo no sé lo que le pasará al pastor Gustavo allá en Estados Unidos, ni al hermano Francisco en Chile, ni a la hermana Graciela en Perú, etcétera. No, no sabremos. ¿Que estarán bien? ¿Estarán mal? ¿Estarán presos? O ¿Estarán enfermos, libres? o enfermos. ¿Sí? ¿Se seguirán reuniendo? ¿Habrán abandonado la fe? Mucha gente cuando venga esto abandonará la fe. Mm. Y un poquito de presión, no mucho, y hablamos de un solo apagón, ¿sí? Y si el apagón dura varios días, eso va a ser un vandalismo, pero que no tenemos idea, Caos. ¿sí? Entonces, creo que nosotros tenemos que más pensar en los escenarios futuros y prepararnos espiritualmente, que nuestros caracteres sean un testimonio para el cielo primero, y para nuestro prójimo también, porque es de ese testimonio nosotros calificaremos o no, para que podamos continuar. La hermana joven menciona que en la crisis que viene va a haber un gran zarandeo, porque muchos hermanos abandonarán la fe y dirán, no, esto no es para mí. Yo quiero el adventismo de antes, el que yo me sentaba en la iglesia, escuchaba los himnos, hacíamos la oración, escuchaba un lindo sermón y me iba a mi casa a dormir a siesta, hasta el siguiente sábado. Y San se acabó y Dios me bendice y Dios me ama. Pero esos días están contados. Dice así la sierva del Señor. A medida que nos aproximamos al final de la historia terrena, El hermano Francisco hace otra aclaración o comentario. Me refiero a los que trabajaron en la construcción del arca. bueno, hermano, mira, si nosotros leemos lo que la sierva del Señor deja mencionado, ella menciona que hubo mucha gente que le ayudó, pero que fueron llamados al descanso. Pero la maldad de la gente iba en aumento progresivo, ¿sí? Que lamentablemente, porque hubo 120 años, en la línea del tiempo, 120 años, donde Dios, al comienzo, al año 1 de los 120 hace el llamado. Y ya el Señor le dijo, yo lo único que veo en este mundo es que hay solamente gente mala. Eso fue en aumento progresivo, estaban apareciendo las generaciones, no sabemos los años que duraba una generación, no creo que sea de 40 años bíblicos del Antiguo Testamento, no sabemos, yo no lo sé al menos, pero sí sabemos que esa gente era muy longeva.
vivía muchos años. Pero a medida que iba pasando el tiempo, la gente iba empeorando. Si ya en la época, en el año 1 del llamamiento de Noé, el pensamiento de la gente era solamente el mal, en el año 50, en el año 70, 90, eso iba peor. Entonces, todas las personas que hayan acompañado, que había piadosos, tenemos la constancia de Matusalén, Mm, ujú. incluso sabemos su nombre, era una profecía, ¿sí? Que mencionaba que el día que él muriera, ese día era juicio, o sea, ese año iba a ser juicio. Crónica judía menciona que murió en el último mes y otras crónicas, que me gusta leer eso, decían que murió en la misma semana. O sea, recién muerto, Se se vino el cumplieron diluvio. los 120 años. Pero no quiero pensar que era el único, habrán habido otras personas que le ayudaron a Noé a construir ese tremendo monstruo, ese transatlántico de madera, para que pudiera aguantar la embestida de un mar loco, o un océano, el diluvio, Ujú. ¿sí? El pastor Gustavo le responde al hermano Francisco diciendo que del único que sabemos que trabajó en el arca y falleció antes del diluvio fue Matusalén, de los demás no se tiene No información ni hay, registro. claro, ¿sí? Sí. La hermana Juan menciona que había gente que le ayudó, sí, eso sí, lo he leído, hubo mucha gente que colaboró, pero fue llamada al descanso. Ahora, si eran hombres fieles o no, no, pero hubo gente que le colaboró y fueron llamados al descanso. Nosotros tenemos ahora nuestra arca, Ujú. siglo XXI. Hay gente que colabora, hay gente que no colabora, hay gente que no le interesa y hay gente que está muy interesada. A nosotros el Señor nos manda a hacer un arca, pero no para una protección física, si bien es cierto que cumplirá esa función al comienzo de la crisis, pero nos llama a que tengamos un arca para que seamos protegidos de la contaminación espiritual, principalmente. Va a haber una contaminación social. La hermana Juárez, en muchas citas dice ella que debemos salir de las ciudades para, especialmente con aquellos matrimonios que tienen hijos pequeños, para que sus hijos no sean contaminados, ¿sí? Del pecado de las ciudades. Los pecados, y hablamos del comienzo del siglo XX, que no habían tanta corrupción como hoy, en absoluto. Era, perdón. Si uno mira esos videos de blanco y negro de la época, ¿sí? Charles Chaplin y otros, y la idiosincrasia que existía en ese momento, no era completamente igual a la que conocemos hoy. Hoy el pecado está muy refinado, está muy sofisticado y se ha expresado en mil formas más todavía al día de hoy. Pero eh, espero que la iglesia del Señor pueda entender que este llamado es para que seamos protegidos en nuestros caracteres, porque como Noé estuvo protegido en esa barca, en un diluvio que exterminó a toda la raza, a todo ser viviente terrestre, todo, y alado también, perdón. También nosotros seremos protegidos por Dios hasta un determinado momento, en los puestos de avanzada me refiero. ¿Por qué? Porque cuando llegue la ley dominical, eh, aquellos siervos de Dios, hombres y mujeres santos, utilizarán los puestos de avanzada porque para eso están, para prepararnos espiritualmente para esa batalla, esa guerra de ideas, ¿sí? Pero vendrá un momento en que nosotros, aquellos que hayan alcanzado la gracia, el Espíritu Santo ya actuando de manera directa, como lo hizo cuando los 120 bajaron del aposento, el Espíritu Santo hablaba. Había hombres que tenían sueños, visiones, Joel nos lo promete, y ángeles, el mundo invisible comenzará a dejar de serlo, ¿sí?
Y si Satanás comenzará a personificar a seres humanos en forma de demonios, Dios también tiene que personificar a sus ángeles para el servicio de los santos, protección especialmente. Y ahí se nos comenta que los puestos de avanzada habrán cumplido su función. Ahora, señores, Palmonte, salgan. Ya no se terminó la utilidad del puesto de avanzada porque ahora viene el tiempo de la persecución. Ya están sellados, ya están santificados, sus nombres están inscritos en el libro de la vida, han pasado la gran prueba y ahora tienen que terminar esta prueba tremenda que le espera al mundo. Sabemos que no será larga, pero será muy intensa. Hay personas, incluso pastores adventistas, que mencionan que el tiempo de angustia previo, el tiempo de angustia de Jacob será de 3 años y medio uno y 3 años y medio otro. Nosotros no comulgamos con ese tipo de especulaciones, ¿sí? En absoluto. No va a durar ni 3 años ni 2 años. Tenemos una referencia en el Apocalipsis que durará un año calendario o en ese año vendrán las plagas. Otro pastor adventista menciona que durará semanas, como mucho, poquitos meses, como mucho, pero será muy intenso, muy, muy, muy intenso. Que si ese tiempo se hace largo, ni los santos de Dios sobreviven. Satanás tiene completo control del mundo, no de los santos, pero sí del lugar donde viven los santos. ¿Sí? Entonces, esa perspectiva nos hace pensar que esto va a ser breve. Y sin embargo, los santos de Dios serán el especial tesoro en ese día. Nadie podrá acercarse a ellos. Qué linda promesa, hermano. Y en esa promesa, aquellos que hayan obedecido al Señor y se hayan santificado por esa promesa, salieron de las ciudades, al menos estos servidores. A nosotros acá nadie, yo no he recibido visiones, siempre lo digo, no he recibido sueños, no soy profeta, pero no necesito. Si el Señor lo mandó, lo creo. Y porque lo creo, mi esposa, mi amada, a mi lado, hemos tomado la decisión, en la cual el hermano José Antonio, también a mi lado, nos ha seguido por esa promesa. Que nuestros nombres puedan ser escritos en el libro de la vida. Amén. Y que se mantengan escritos. Es todo lo que tenemos. Hoy es todo lo que tenemos. No tenemos más. Pero mira lo que tú tienes. Una promesa de la vida eterna. ¿Sí? Y a mí me alcanza y sobra con esa linda promesa. Continúo. Dice así. A medida que nos aproximamos al final de la historia terrena, tendremos a nuestra disposición un aumento de poder en proporción a las dificultades que experimentemos. No debemos mantenernos en un estado de preocupación y duda. ¿Cuántas veces nosotros habremos escuchado que dicen los hermanos, especialmente las damas? Lo escuché, incluso mi madre, también le escuché en su momento que decía, yo le pido a Dios que me lleve al descanso, porque yo tengo mucho miedo del tiempo de angustia. Yo no quisiera pasar allá. Yo quisiera que el Señor me lleve el descanso. Es normal cuando uno ya tiene una cierta edad y no está, como decimos, para ciertas experiencias extremas. Pero acá va a ser muy diferente, porque el Señor a nosotros nos dará, nos dotará de un poder que hoy no lo tenemos porque no lo necesitamos. Yo no necesito el poder que hoy no tengo. No lo necesito porque no hay persecución. Pero a medida que comience a haber la persecución y las privaciones
de parte del Estado a ese grupo rebelde, a ese grupo terrorista, a esa gente mala, esa gente mentirosa, esa gente fanática. Cuando esa gente sea segregada, sea separada de la comunidad, entonces Dios en ese momento comenzará a dotar de capacidades a esos hombres y mujeres santos para resistir ese momento. No lo tenemos hoy, pero lo tendremos en proporción a las dificultades. Pastor. Quería comentar, Gerardo, apoyando lo que estás diciendo y repasando la misma cita que acabamos de leer acerca de aumentar y proporción. La leo otra vez, la que acabas de leerla, ¿no? Que dice, dice, a medida que nos aproximamos al final de la historia terrena, tendremos a nuestra disposición un aumento de poder en proporción a las dificultades. Y quiero mencionar el significado o el valor de lo que es que una cosa aumente en proporción. Y es cómo el Señor Jesús definió a la última generación de Jerusalén. Es muy interesante porque tiene aplicación para nuestros días. Ahora vamos a leer el texto que aparece en Mateo 23. Y es cómo esa gente, por los pecados que ellos cometieron, la incredulidad, en fin, todo lo que ellos hicieron, aumentaron su culpabilidad al punto que acumularon pecado tras pecado y acumularon culpabilidad y lo pagaron tremendamente. Y el Señor dice de qué manera. Y en la misma medida, el bando opuesto, los santos, que también tienen que aumentar o acumular conciencia y santidad, exactamente lo opuesto de este bando pecador. Yo invito a que leamos el texto para entenderlo mejor en Mateo capítulo 23. Desde el versículo 29 quizás podemos leer cómo Jesús se dirige a esa gente, especialmente, vamos a llamarle cristianos, que se las dan que van a la iglesia, sirven al Señor y todo lo demás, ¿no? Pero ¿qué pasa con ellos? Dice Mateo 23, 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío, diríamos, nuevos profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y esta frase es la más importante en esta porción. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, al comienzo del mundo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de, aquí debería decir Joiada, porque verdaderamente fue del sacerdote Joiada, ¿no? El hijo de Zacarías, hijo de Joiada. Aquí matasteis entre el templo y el altar. Notemos cómo Jesús hace culpable a esa generación por el asesinato de este profeta. Si bien fue asesinado tiempo atrás, esta generación de Jesús es la culpable, ¿no? Y 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces, a la hora de reflexionar acerca de acumulación de culpabilidad, tal vez vamos a usar esa expresión, que la culpa se va acumulando. Voy a hablar del bando de los pecadores, porque después quiero hablar del bando de los santos. Se va acumulando desde el principio del mundo. ¿Por qué el Señor escoge estos dos personajes? Porque en la Biblia hebrea, Abel está al comienzo de la Biblia hebrea, en Génesis, y Zacarías, hijo de Joiada, está en el último libro de la Biblia hebrea, en Segundo de Crónicas. Es como está en la Biblia. O sea, de cabo a rabo, ustedes lo van a pagar todo, eso es lo que quiere decir, ¿no? Pero ahora aplicamos ese mismo principio a los santos, que se tienen que caracterizar por lo opuesto, que hay una acumulación de conciencia y de santidad. Y esa acumulación se verifica a través de una fe que obra, como dice Gálatas 5:6, una fe que
produce frutos, acciones. Y la primera acción de esa fe es salir de las grandes ciudades. O sea, si vamos a hablar Sí. de los santos que tienen que ejercer fe, es que yo tengo fe porque leo la Biblia, modifico mis malos hábitos, está muy bien. O sea, hay muchas cosas valiosas de fruto de una fe genuina, pero la primera de ellas, si vamos a empezar a hablar bien en serio, ¿por qué? Porque así como pasó con Abraham, perdón, con Moisés, con Noé, el texto nos dice, si la maldad de los pecadores era acumulativa, de año en año se iba sumando, sumando, que algunos murieron antes de término y no sufrieron el diluvio, pero la última generación de Noé, ahí sí, pagarían todos los pecados desde el principio, desde la sangre de Abel, hasta esos días, todo iba a caer sobre esa generación. ¿Sí? Pero ahora pensemos lo opuesto, y es la acumulación de conciencia y de santidad en Noé. ¿Qué significa? Como conciencia, esto le trabaja en la cabeza, y santidad, hay que hacer la voluntad de Dios. Una de ellas, predicar. Pregonero de justicia, se nos dice de Noé. Y también que ejerció fe, según Hebreos 11:7, que dice que con temor preparó su arca en la cual se salvarían su familia, y por esta fe condenó al mundo. Entonces, es una fe que obra haciendo el arca. O sea, la misión de él era predicar y hacer el arca. En Exacto. nuestros días, la acumulación de conciencia y santidad en los santos. O sea, esto tiene que trabajar en la cabeza, día a día, hora a hora, a medida que avanza el tiempo, pero debe producir un fruto, y son la fe, así como la de Noé que condenó al mundo antediluviano. La fe nuestra, ¿cómo condena al del otro bando cuya culpabilidad va en aumento, se va acumulando? Justamente haciendo las cosas que el mundano necesita escuchar, ver como ejemplo. Y Amén. para esto, las lecciones que nos da el espíritu de profecía es, edifiquen el carácter. No lo van a hacer en la ciudad. Tienen que salirse de ella para que puedan apreciar no solamente el estilo de vida saludable, de agricultura, de la tierra, en fin, hay muchas cosas bonitas. Es la tanta maldad, las miasmas también, como la hermana White habla. Satanás esparce vez tras vez noticias, mensajes, imágenes, sonidos, cuánta cosa, y que el santo que vive en la ciudad no logra respirar lo que Dios quiere que haga, y su conciencia se tiene que ir acumulando, o sea, tiene que ir creciendo y en santidad, y para ello la forma más ideal y rápida y segura es dejando la fuente de tentaciones como es la ciudad. Si alguien dice, como suele usar el argumento, es que ¿quién va a predicar en las ciudades si salimos nosotros? Bueno, es un argumento muy trillado. Es cierto, hay muchos hermanos también. Dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer en su momento. Nuestra responsabilidad será salir. Entonces, cuando yo hablo de acumulación, este concepto honestamente me trabaja en la cabeza. La acumulación de culpabilidad en los pecadores cada vez va creciendo más y más. Lo van a pagar todo en la última generación, en el último momento, con las plagas. Y a la vez lo opuesto en los santos, la acumulación de conciencia, esto que tiene que estar martillando, martillando, y santidad a la vez. Porque hay hermanos que protestan, critican, diciendo, ustedes creen que son salvos por las obras. Hermanos, si esto no te trabaja en la cabeza para hacer la voluntad de Dios, entonces aquí hay un problema. No se está dando, no se está verificando la acumulación de conciencia para que percibas la santidad que Dios está pidiendo en la última generación de los santos. Amén. Amén. Aquellos que tienen un poquito de más años de adventistas, recordarán que hoy, por hoy, siglo XXI, el adventismo no era el de hace 40 años. En el adventismo de 40 años se comentaban lo que estamos comentando hoy como algo natural. Hoy existe un grupo polarizado de estos adventistas que enfrentan. Antes, como que se mantenían en silencio, bueno, cada quien su vida. Pero hoy enfrentan grupos, especialmente de poder dentro de la iglesia adventista, estas posiciones de el poder santificarnos para el tiempo del fin. Las enfrentan diciendo, no, es que no hace falta. Eso es
una reivindicación de lo que pasó en Indianápolis, la carne santa. Ustedes se creen santos, ustedes se creen que ya no pecan, que no van a pecar, ustedes, es todo lo contrario, ¿no? Pero si bien es cierto que a nosotros se nos llama a salir no solamente de las ciudades, sino a salir de Babilonia, ¿sí? Babilonia la llevamos adentro. Si nosotros somos, si podemos decirlo, mira, yo tengo la nacionalidad española y argentina. Mi esposa tiene la nacionalidad colombiana y así, cada cual su propia nacionalidad. Pero espiritualmente todos somos babilonios. Todos tenemos pasaporte babilonio, hoy por hoy, ¿sí? Vivimos en una de las ciudades de Babilonia que se llama la Odisea, por así decirlo, ¿no? La iglesia adventista está asentada en el monte de la Odisea, no en el monte de Sion, en el monte de la Odisea. Ahí estamos concentrados. Y después está todo el mundo es Babilonia. Y dentro de esa ciudad que se llamaría, porque hubo una ciudad que se llamaba la Odisea, está asentada la iglesia de Dios. Y el Señor nos llama a salir, no solamente de la Odisea, nos llama a salir también de Babilonia, pero espiritual. Esa Babilonia que estaba en Irak ya no existe y nunca existirá tampoco. Pero la Babilonia espiritual la llevamos dentro. De ahí es que el Señor quiere, según Él, porque Él lo sabe, que la mejor forma de que saquemos a Babilonia de nuestro corazón y volvamos nuestro corazón hacia la santidad de lo que sería el monte Sión, volvernos allí a donde se hace la verdadera adoración, es que tenemos que sacar todo lo que tenemos adentro a través de un plan que el Señor lo ha ideado en los puestos de avanzada, en el campo, ¿sí? Y eso es un llamado a todos los adventistas, a los 23 millones de adventistas, a todos. Todos debieran, es más, debieran haber reuniones, comité, como se diga, de estudio, de ver cómo nos organizamos para que el impacto sea mínimo y la salida de las ciudades sea el máximo. Pero no estamos. Creo que, por eso digo, somos más la Odisea y Babilonia de lo que nos imaginamos. Está más adentro. Y sin embargo, Dios lo conseguirá. A veces digo, contra todo pronóstico, Dios conseguirá levantar un ejército de santos, de hombres que han confiado en Él en la peor de las perspectivas. Lo he dicho antes y lo voy a repetir ahora. Mira, hermano, hay verdades presentes, muchas verdades presentes que son hermosas de estudiar. En mi experiencia personal, y lo voy a decir con humildad, la más difícil de llevar a cabo o de poder armonizar con esas verdades presentes es el salir de las ciudades. Es la más difícil. Porque tú puedes creer en 1888, conozco gente muy, muy linda, adventista, incluso que llevan grupos y que estudian y que comparten 1888, pero desde la comodidad del sofá de su casa, ¿sí? Y de ahí no salen. Desde la comodidad del sofá de su casa es muy lindo en la ciudad, pero esa interpretación de primero los actos de Jesús en mi vida y no lo que la ley me manda, primero Cristo es teoría, pero es verdad también cuando lo llevo a la práctica, en la obediencia, porque es la obediencia la que nos va a santificar. La fe obra por la obediencia. Tengo fe en el Señor, pero el Señor me dice, armoniza tus decisiones con mi voluntad. Entonces te acercarás a mí y lograrás que cambies. Pero si tú no armonizas tu voluntad con la mía y no a la inversa, entonces seguimos siempre donde estamos. Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años.
Esta realidad que vivimos ahora tiene yo creo que, no sé si su día contado, pero tiene sus años contados, contaditos. Y no sé, no creo, ojalá que me equivoque, y ojalá que no me equivoque, las dos cosas, que no creo que tenga más de 10 años, en mi humilde opinión. No pongo fecha para nada, pero como van las cosas, como se está configurando el tablero mundial, el de las naciones, porque la medida de maldad la darán las naciones para los juicios de Dios y la iglesia será sorprendida, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros nos encontraremos con mucha sorpresa. Y las crisis, como siempre lo decimos desde esta plataforma de las crisis, tiene ese poder disolvente de quitar el pegamento de las máscaras que todos llevamos. La crisis se te cae la máscara, se te cae la careta. Te muestra realmente quién eres tú delante del Señor. ¿Y quién eres tú delante de tu prójimo? Las crisis. Miremos lo que pasó la vez pasada con el pinchazo. Una pequeña crisis de un mes y medio, cuando hubo encierro, la gente, los adventistas cambiaron. Estábamos en Alemania y me llamaban a mí para hablar de los temas de los puestos de avanzada en varios grupos y se llenaban los grupos. Se llenaban, hermano, ¿cómo hacemos, hermano? Tenemos que salir, hermano, tenemos que organizarnos, hermano, hermano. Terminó el encierro, se terminaron los Se grupos. terminó todo. Desaparecieron todos, ¿no? Entonces digo, wow, interesante, ¿no? Uno tiene que aprender de esas anomalías, ¿no? Que existe dentro del movimiento adventista. Continúo. Dice así, la sierva del Señor, Dios no nos da el espíritu de los mártires en la actualidad porque no hemos llegado al punto del martirio, lo que dijimos hace rato, ¿sí? Él ahora nos está probando por medio de pruebas y cruces más pequeñas y en ocasiones cuando aparece que las grandes olas de la tentación caerán sobre nosotros, recordemos que el ojo de Dios nos observa y estemos dispuestos a soportar todas las pruebas que Él considere conveniente enviarnos. Tenemos que pensar que estamos acá para, como dijimos esta semana, este grupo, esta generación tiene una misión que no la tuvo ningún otro grupo en la historia de la humanidad. Un propósito de Dios, entre otros, pero uno de los principales, es demostrarle al mundo que Dios es justo. A pesar de lo que el mundo diga, y hoy lo dice muy seguido, Dios es culpable de esto, de aquello, Dios, etcétera, etcétera. Dios es bueno. Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios perdona, Dios quiere que sus hijos vuelvan de sus malos caminos a Él, que se humillen, que confiesen sus faltas y Él desde el cielo nos perdonará. Y también quitará como menciona el versículo 2 de Crónica, quitará los pecados nuestros y nos librará de las enfermedades y de las pestes. Pero Él nos llama. Ese es el Dios que en la peor de las crisis nosotros proclamaremos. Ese Dios es el que me ha mandado a mí a predicarte a ti. Ese Dios que mandó a su Hijo me manda a mí ahora a decirte, sal de Babilonia. Arrepiéntete ahora que puedes, ahora, no esperes más a mañana, no sabes tú si vas a llegar a mañana. Ahora es el tiempo, en la peor de las circunstancias. Y ese cometido lo harán hombres que tengan un carácter que pueda aguantar en la presión, hermanos, de hablar en público, en la peor de las adversidades. A veces cuando estamos con el hermano José Antonio predicando, con mi esposa, de repartiendo, ¿no? Volantes, Camino a Cristo, Conflicto y otros volantes, hay gente que es muy mala, hay gente que, digo, yo no creo en Dios. A mí no me interesa eso, ¿sí? Eso es una mentira. Todas las religiones son iguales. Dios no existe. Pero te miran así con una cara de como que,
como que de pocos amigos, ¿no? Yo no quiero nada de ninguna iglesia, a mí no me des eso. Exacto, Toda la vida han estado amenazando y mintiendo de que se va a acabar el mundo, de que va a venir esto y aquí estamos. Y si viene, ¿qué más me da? Así, respuesta así. exacto. Y uno, no, no quiero decir que somos superhéroes, ni superhombres, ni la super chica acá, pero te afecta. Te afecta en la calle, tú estás parado y te enfrenta en esa manera. Tú no eres de piedra. Y wow, ¿no? Ahora, cuando vengan tres o cuatro con un palo, un garrote y puño para darte, ¿cómo vas a responder? ¿Vas a seguir amando esas almas? ¿Vas a querer seguir predicando que Cristo viene? Cuando tú no sabes si vas a llegar a tu casa sano y salvo o golpeado. Estar en ese escenario, hermanos, es al que llegaremos, porque el Señor sabe que aquellos llegarán a eso. Se necesita una preparación espiritual muy especial. Se necesita un temple espiritual muy especial. Y ese temple nos lo dará el Señor en la medida que nosotros lo vayamos necesitando. Aquellos que hoy pueden pasar, si hoy tú puedes repartir un volante, como a veces lo hablamos con el hermano José Antonio, a nosotros se nos manda al final del tiempo, no a que la gente mire nuestro rostro emblanquecido y que hablemos con elocuencia y que quizá podamos hacer milagros y venga una persona y la sanemos en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Se nos manda a predicar. Predicar. Los 120 salieron y hablaron con poder. Y cuando hablaron, la gente primero se admiraba, pero había una comitiva, un sector de la sociedad que no quería saber nada. Ya lo habían matado al líder, ya lo mataron, lo crucificaron, se hacía el Dios, ese loco, ese hijo de carpintero. Y ahora quedó este remanente ahí, esta gente. No, no podemos. Si por uno decía mejor que muera uno y no que la nación perezca, ahora hay 120, ¿no? Con poder. Pero el Señor, a medida que empezó la persecución, les dotó a ellos de mayor fuerza y vigor espiritual. Y a nosotros se nos promete exactamente lo mismo, a los santos, hombres y mujeres, en el tiempo del fin. Hoy, como acabamos de leerlo, hoy no tenemos el espíritu de martirio porque no nos están matando. Pero cuando llegue el momento de la prueba y salga a predicar y nunca más regrese, porque fui llamado al descanso por martirio, el Señor en ese momento a esos santos los dotará de la paciencia para soportar eso, en el nombre de Jesús. Amén. Qué linda promesa que tenemos, hermanos. Dice así, debemos aprender ahora las lecciones de fe si hemos de permanecer en pie en el tiempo de angustia que viene sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Debemos tener el valor de los héroes y la fe de los mártires. Ese es uno de los niveles a los que seremos llamados. El valor y la fe. La fe de los mártires y el valor de los héroes. Algunos de nosotros seremos puestos ahora en pruebas igualmente severas, como los hombres fieles que rehusaron inclinarse ante la estatua de oro. ¿Obedeceremos los mandamientos de los hombres o los mandamientos de Dios? Ese es el gran dilema. Si nosotros estamos en este momento ante la disyuntiva de podremos o no podremos, es esto. Nosotros podremos ajustarnos a los parámetros sociales de la época para decir, yo quiero servir al Dios que he conocido, que está en la palabra de Dios, está en las sagradas escrituras, está en la Biblia. El Dios que de la Biblia es el único que yo quiero servir. Y ustedes me están forzando la conciencia. Y yo no puedo ceder. Mi conciencia me dice que está mal que yo ceda. Pero que tiene que hacerlo. Todo el mundo lo hizo. ¿Por qué ustedes no?
Y ese momento es el que uno se convierte para el cielo en héroe por medio de la fe, ¿sí? Si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio de atraer a muchos otros hacia la verdad. Amén. La hermana Juárez dice en la Review and Herald, enero de 1888, mientras nos levantamos para defender la verdad, no lo hagamos para defender nuestro yo. Y no hagamos una alaraca, un aspaviento, ¿sí? Porque se nos llama a soportar oprobio y tergiversación. Qué linda frase. No creamos que nosotros seremos mirados con admiración. ¡Uy, mira qué valiente! ¿Cómo me gusta ese hermano, esa hermana! ¡Qué lindo que habla! Y nosotros, oh, sí, claro, porque yo estuve en el campo y me he preparado para esto y para esto he sido llamado. No, no, humildad, humildad. El testimonio que tú tendrás que dar es de humildad. Duración del conflicto. Dice así, el último gran conflicto será corto, pero terrible. La hermana Juan menciona será corto. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Este servidor no lo sabe. Y creo que ninguno de nosotros lo sabe. Será corto, pero terrible. ¿Cuánto dura una guerra o una guerra? Una guerra, llamémosle una guerra mundial, porque se habla de que en el tiempo de angustia de Jacob no habrá solamente rumor de guerra, sino que nación se levantará contra nación. ¿Sí? Ya estará predicado el mensaje de los tres ángeles. Ya habrá sido amonestado todo el mundo. El tiempo de la gracia se cerró. Ahora viene el tiempo de la crisis. Y el enemigo tiene completo dominio sobre las mentes de los grandes líderes, los capitanes, los generales, los ricos, toda esa gente que es la élite como la conocemos nosotros, estarán bajo el completo y absoluto y no sé otra palabra, bajo el dominio de Satanás. Hoy estas personas, a pesar de lo que, contra todo pronóstico, si hoy ellos se arrepienten, conocen a Cristo, Cristo les perdonará todo lo que hicieron, todo. Y hay muchísimo de esa gente que adoran a Lucifer y hacen misas negras. Y hay testimonios que hacen sacrificios humanos. Hay que llegar a hacer eso, ¿eh? Y aún así, hoy si ellos se arrepienten, Cristo les otorga el perdón. Que pueden ser anotados en el libro de la vida. Pero en ese momento, con todo ese caudal de maldad al que entraron al tiempo de angustia de Jacob, cuando vengan los demonios y ellos quieran hacer guerras, ¿cuánto dura una guerra? Nosotros sabemos que, por historia, lo voy a tomar como una analogía, Alemania invadió en agosto-septiembre del 1939, la noche de los cristales rotos se le llama a eso, un puesto de control fronterizo de Polonia. Mataron a 4 o 5 soldados en un tiroteo alemanes y Alemania obviamente explotó, estaba todo calculado. Se llama fuego amigo, ¿no? O fuego de bandera falsa. Era para crear conflicto. Y el mes siguiente, perdón, el mes de septiembre comenzó oficialmente la invasión. Las tropas alemanas invadieron Polonia. Polonia se quejó oficialmente y los aliados de Polonia, que eran Inglaterra y Francia, le declaran la guerra a Alemania. ¿Sí? El mes de septiembre. Por eso oficialmente comienza en septiembre la guerra. Alemania comienza a invadir Polonia y se va para los dos lados. Y como le comienzan a invadir, invade Holanda y Bélgica. Son los primeros países en caer, que no ofrecen resistencia. En menos de 30 días, Europa estaba en guerra. 30 días. Fíjense ustedes. De septiembre para octubre, prácticamente todos los actores ya estaban
como tenían contrato de reciprocidad y de ayuda, ¿sí? Comienza formalmente la Segunda Guerra Mundial. Hoy los tiempos han cambiado, la tecnología de comunicación ha cambiado y sabemos que hoy, miren, el presidente o el que fue presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, él dijo que si el presidente Vladimir Putin sufre un atentado contra su vida, eso sería un casus belli, o sea, un caso de guerra justificado. Rusia le declararía la guerra al que encuentre, ya sea quien sea, ¿sí? Y eso, el declarar la guerra, significa guerra. Y las guerras hoy no van a comenzar con la invasión de centenares de tanques que van a paso de tanques, a velocidad moderada, ¿sí? Sino que hoy existen otro tipo de armas, Los drones. los drones, los aviones, es más, pueden incluso llegar militarmente o bombardear un país sin siquiera entrar a sus fronteras, misiles, etcétera. O sea que si antes tardó un mes, 2 meses, en la década de 1930 en Europa, hoy puede tardar como mucho, pero como mucho, una semana. Y si es una guerra termonuclear, está calculado, miro noticias, los medios militares, que una guerra termonuclear mundial duraría como máximo 48 horas. Sería el acabose. Y después de las 48 horas vendría el invierno nuclear. ¿Sí? Eso sería tremendo. Una lluvia, o sea, es algo completamente, nadie lo quiere. Pero creo que en el tiempo de angustia de Jacob, cuando se levantaría nación contra nación, hoy las naciones no se van a atacar en términos convencionales, porque está en juego la supervivencia de las propias naciones. ¿Sí? Y ese tiempo será corto. La hermana Juan menciona que lo que pasó en Jerusalén es un pálido reflejo de lo que le espera a la última generación. Es decir, es apenas una vislumbre. Y si tú pastor sabes con detalle lo que pasó ahí, porque hablamos en nuestras charlas que han pasado cosas terribles. Canibalismo en su más abyecto aspecto. La gente comía a la gente, no había más nada para comer, ¿sí? Y eso era apenas un pálido reflejo. Y el pueblo de Dios tendrá su agua y su pan asegurado, pero el mundo estará cazando comida porque no hay. Ese es el escenario del cual a nosotros se nos manda estar ahora preparándonos para cuando llegue ese tiempo y podamos estar en el lugar correcto. Y que tengamos en nuestra frente un nombre que es el carácter de Dios, el nombre de Dios en nuestra frente, para dar prueba de que no todo el mundo sigue a Satanás o quiere seguir a Satanás. No todo el mundo está de acuerdo con el gobierno de Satanás, con la posición de Satanás. Y ahí es donde, según la sierva del Señor, a nosotros se nos llama a estar preparándonos ahora. Porque esto falta poco, hermano. Yo cuando era muchachito, siempre escuché, pues desde que me bauticé, en el mes en el año 80, que en ese momento decían, me acuerdo los adventistas, que era presidente Jimmy Carter de Estados Unidos. Que el presidente Jimmy Carter tiene su ley dominical firmada. En el despacho Oval me decían, ahí hay una hermana adventista, decían, que trabaja en la Casa Blanca y que tiene acceso. Ella vio que en el despacho Oval del presidente es una mesa que tiene 3 cajones a la izquierda, 3 cajones a la derecha.
Entonces, en el medio del cajón de la derecha, ella vio la carpeta, ya estaba hecha la ley dominical. Falta solamente publicarla. Año 80, han pasado 45 años. Después de él vino, de Jimmy Carter, vino Ronald Reagan. Después de Ronald Reagan vino George Bush, padre, ¿sí? Después George Bush, hijo. Después Barack Obama. Después Clinton. eh, en fin, Obama, Biden, Donald Trump 2 veces, etcétera. Han pasado muchos años y me imagino que eso fue todo un bulo, todo cuento, ¿no? Pero existía ese temor a saber desde esa época que calculo, a saber que viene la ley dominical. Poco se habla de, sí, viene, supongamos que viene, ¿y tú estás preparado? No, lo importante es saber que viene y cuándo, eso es lo más importante, cuándo viene. En fin, continuamos. Dice así, Cristo nos ha mostrado su plan de batalla. Tenemos un Salvador viviente, dice la sierva del Señor, quien no nos ha dejado en el mundo para que lidiemos solos en la batalla. No, pero tampoco Él nos ha halagado. Nos dice, cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso está en Juan 16. Este es un terrible engaño que afecta a la mente humana. Pero aquí Él nos ha mostrado su plan de batalla. Nos ha dicho lo que podemos esperar, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes, ejércitos espirituales de maldad en esta atmósfera, en las regiones celestes. No están en el infierno, ¿eh? Están con nosotros, conviven con nosotros. Ellos están acá, presentes en esta sala, escuchándonos, y donde tú estás, escuchándote continuamente. Dios no ha ocultado a sus seguidores el plan de batalla. Ha presentado el gran conflicto delante de su pueblo y le ha hecho escuchar palabras de ánimo. Les ordena no entrar a la batalla sin contar el costo, mientras que al mismo tiempo les asegura que si confían en Él, no lucharán solos, sino que serán instrumentos sobrenaturales. ¿Qué instrumentos sobrenaturales fortalecerán a los débiles para que lleguen a ser fuertes para enfrentarla? Basta para enfrentar la vasta confederación del mal dispuesta contra ellos. Lo señala ante el universo y les asegura que seres santos están luchando contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Los hijos de Dios deben cooperar con toda la hueste invisible de luz. En sus filas hay más que ángeles. El Espíritu Santo, el representante del capitán del ejército del Señor, desciende a dirigir la batalla. Amén. Amén. Qué linda promesa. Hermanos, si hay alguien que estuvo dirigiendo a esta iglesia naciente hace casi 2000 años, fue el Espíritu Santo. Él estaba al frente, él tomó las riendas de su iglesia, de la iglesia de Cristo, en primera persona. Y él decía exactamente lo que cada uno tenía que hacer y a dónde los llevaba. Y sabía que algunos los llevaba al martirio, pero era para la gloria de Dios. Y esos hombres llenos del Espíritu y esas mujeres llenas, imbuidas del Espíritu Santo, aceptaban. Y el Señor sabía que esa era la mejor manera de predicar. Y sus nombres quedaban registrados en el libro de la vida. Todas esas personas murieron con ese gozo y la promesa de que sus nombres, ¿sí?, serán escritos para siempre en el libro de la vida. Ahora, en esta generación, descenderá de nuevo el Espíritu Santo, nuevamente, y dirigirá a esa iglesia en el mundo. En su momento lo hizo en Jerusalén, en la provincia de Judea, en una provincia rebelde de ese imperio. Y ahí
se expandió. Ahora, la iglesia expandida en el mundo tiene un mensaje para esa expansión. Uno solo, el mensaje de los tres ángeles. No tenemos otro mensaje. La plataforma de verdad que contiene el mensaje de los tres ángeles es en su totalidad suficiente para que esta generación pueda encontrar salvación. En el país que te encuentre, en el idioma que hables, en el continente que vivas, en la cultura en que estés. El mensaje de los tres ángeles es una puerta de escape a tu situación delante de Dios. Hermano José Antonio. Eh, ya se ha dicho, pero es bueno recordar cómo ante los acontecimientos que vienen, que van a ser persecución, muerte, cárcel, hambre, sed, etcétera, ¿no? Y esto descorazona al ser humano, ¿no? Pero como se acaba de decir, esta lucha, el capitán general es Jesucristo, pero Él nos ha dado a un dirigente aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo, para que en cada momento de aflicción, cárcel, condena de muerte, insultos, etcétera, el Espíritu Santo estará con nosotros. Hoy mismo he tenido una experiencia porque voy a estar 4 días en Valencia. Sabéis que estamos en León. Voy a ir a Valencia para ver a mi hermana que está enfermita de Alzheimer. Y voy a estar 4 días. Y a los compañeros de estudios, compañeros y compañeras, les he invitado a reunirnos en una comida y a hablar, ya me conocen, de este tiempo del fin. Sí, sí, sí. Y resulta que esta mañana, por providencia, una de las compañeras dice, es que yo no quiero ir porque siempre hablas de cosas de miedo. Y entonces ella sufre y aunque se le dice lo que estoy diciendo, que sale Espíritu Santo, la gente, porque ella representa a la gente, porque ya hace días que he invitado a compañeros, y de los compañeros y compañeras que son cerca de 200, estoy hablando de los estudios de magisterio, que en mi época las aulas estaban llenísimas, las promociones eran de 150, 200, tremendo, ¿no? Bueno, pues lo vengo a decir porque no me ha llamado nadie más que ella. Y ella no quiere ir porque tiene miedo a lo que voy a decir. Porque en la convocatoria a través del WhatsApp les dije que este tiempo va a ser un tiempo de prueba, de tal envergadura, y esto lo escribí, a lo mejor fue exagerado, pero es lo que yo pienso y creo. Les dije que lo que va a venir es de tal envergadura que no será persecución y muerte, sino que el proyecto de Satanás y la evolución de este tiempo y de las naciones va a consistir en una persecución que, no he dicho números, pero que gran parte de la humanidad, pero lo voy a decir ahora, yo creo que más del 90 y pico, por no decir 99% de la humanidad, cuando venga esta prueba final, se va a condenar, porque no estarán preparados. Y el domingo les va a traer a todo el mundo. Y entonces, terminando ya el escrito que les he puesto a todos los compañeros y compañeras, les dije que lo que va a venir no es que serán guerras y pasaremos hambre, sino que se juega nuestra salvación eterna. Y entonces hemos comenzado hablando de Noé, que solamente 8 personas subieron al arca. En este momento, hablo por mí, yo he convocado una reunión y prácticamente esta compañera
a pesar de que tiene miedo, la he convencido de que venga a verme, a verme. Amén, amén. Solamente una persona. Y yo creo que en este momento, esa salvación de la humanidad, está todo tan preparado por Satanás, porque cada ser humano está frente a su martirio y su muerte, que no van a tener capacidad, fe en ese general que es el Espíritu Santo que Jesús nos ha dado para triunfar en esa batalla, y que la inmensa mayoría se va a inclinar por el domingo y va a rechazar el sábado. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Esto va a ser un común, pastor, sí, te escuchamos. No se oye. Libera el micrófono, por favor. Sí. Ahí va. Quería agregar al buen testimonio del hermano José Antonio alguna idea también adicional que nos puede ayudar, ¿no? Y es que es natural que la gente tenga miedo cuando escucha estas cosas si no descubren a tiempo a Jesús, al Jesús que tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón, para que no se repita el problema que pasó en Minneapolis. ¿Y cuál fue? Aquella generación de predicadores, desde que surge el movimiento, de los pioneros, podemos decir así, ¿no? Hasta el tiempo de Minneapolis, 40 y tantos años, su prédica llegó a ser casi similar a la que podríamos tener nosotros ahora, donde traemos un tema, en el caso de aquella generación traían el tema de la ley, del sábado, ¿no? Pero no tenían el mensaje de Cristo, o lo habían escuchado, o lo habían tenido, o lo habían vivido, pero no lo estaban exponiendo. De modo que cuando se trajo en Minneapolis ese tema, parecía nuevo. La hermana Juárez dice en un testimonio, estas cosas maravillosas que estaba escuchando de Wackonell Jones, yo las escuchaba 40 años atrás con mi marido, cuando teníamos charlas, él y yo. Entonces, a eso se refiere Elena White cuando habla de las prédicas de ese tiempo como las colinas secas como las colinas de Gilboa. O sea, estaban desprovistas del carácter del amor de Cristo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque tenemos nuestros enemigos. Uno de ellos fue César Vidal Manzanares. Yo lo aprecio como comentarista, una persona que habla interesantemente, pero él publicó un libro, varios libros, pero uno de ellos contra los adventistas, el infierno de las sectas. Entonces, enumera, pone allí a los adventistas. Esto fue hace unas décadas atrás, ¿no? No sé si habrá cambiado su argumento, pero el argumento ahora quizás pueda ser más fuerte en la perspectiva de él con la manera en que quizás nosotros podríamos estar predicando. Él dice, los adventistas se caracterizan por poner énfasis en los eventos finales, la gente tiene miedo, tanto que hacen seminarios, campamentos de los jóvenes, ahí menciona el Club de Conquistadores, supervivencia en los bosques y demás, pero ¿cuántos hay miembros de esa secta que luego descubren que Jesús no vino, quién sabe cuánto va a venir? Además, por otro lado, con paréntesis, él tiene otra perspectiva de los eventos finales. Cuando apareció lo del gran reseteo y todo esto, él opinaba, pero no tenía la visión como la tenemos nosotros, obviamente, ¿no? Pero entonces, el punto es que nuestra manera de presentar los eventos finales, a eso voy, así como presentaban nuestros pastores pioneros los temas de la ley de Dios, y que creaba una mentalidad donde quien oía solamente veía la ley y no veía a Cristo, aunque ellos tenían a Cristo en su corazón. O sea, todos esos pastores tenían a Cristo, pero se fue desdibujando que cuando alguien presentó, Wackonell Jones, un mensaje de Cristo, pero absolutamente novedoso en la forma como ellos lo presentaron, ellos temieron que se estaba atacando la ley y por lo tanto lo rechazaron. En nuestro caso, yo animaría a José Antonio, a Ivette, a vos, Gerardo, y a mí, y a todos, ¿no? A que en nuestros mensajes de los eventos finales, yo te digo que yo mismo al producir material, lo tengo que tener en mente cuando tengo que grabar mis grabaciones, y es cómo incluir el amor de Cristo, porque es fundamental.
¿Cómo Exacto. hacer que Cristo sea el motor de nuestra vida? Que la gente lo mire, o sea, que lo escuche. No solamente los eventos finales, que es un tema para mí apasionante, profecía, las cosas que están ocurriendo, lo que va a venir, estos temas en sí de los puestos de avanzada, las citas de Elena White, son fascinantes, apasionantes para mí. Pero si la gente no oye a Cristo, el que está en nuestro corazón, que transluzca hacia afuera, de modo que la gente tenga confianza y diga, ok, quiero escuchar, pero si Jesús me acompaña, si Él me sostiene, si Él no me abandona, José Antonio habló bien del Espíritu Santo. Y ese es el representante de Cristo que Jesús prometió que vendría a acompañarnos. Pero la gente tiene una imagen un poco difusa del Espíritu Santo, no como una persona de carne y hueso como lo es Jesús. Digo esto porque quizás puede ayudar José Antonio en la plática con esa amiga, ¿no? Y con toda la gente y con todos nuestros oyentes también. Y es Cristo, sí o sí está en nuestro corazón, es obvio, nos mueve, es la esencia, y así lo predicamos en estas presentaciones a través del Espíritu de Profecía también. Amén, Muchas gracias. amén. Es muy, muy alentador, hermano. Creemos que Dios obrará en los corazones, no conocimiento de profecías, sino un cambio profundo, un reavivamiento y una reforma. Pablo en 1 Corintios 13 sabemos que dice, si yo conociera todo el Apocalipsis, todo Daniel, todo Zacarías, todo Ezequiel, y no conozco a Cristo, no sirvo de nada. Y si tuviera una fe que hiciera caer una montaña, poner la pata para arriba, o hiciera milagros, y no conozco a Cristo, no sirvo de nada. Y el testimonio que darán aquellos hombres y mujeres santos será que ellos han conocido a Cristo en su experiencia personal, Persona. Sí, personal, en su sí, experiencia diaria en privado. sí. Y esa experiencia les hará un cambio profundo en sus vidas, porque su experiencia de vida les armonizará su voluntad a la voluntad de Dios. Esa experiencia. Por eso siempre repetimos que ser hijo de Dios es una experiencia, no es un horario de asistir a la iglesia, no es un hábito, entre otros, decir, o un estilo de vida, yo soy adventista, o yo estoy bautizado, yo tengo cargo, o lo que fuere. Entonces tú privada, tu experiencia privada con el Señor, que el Espíritu Santo conoce en detalle como nadie, y que Él desea continuamente de que te vayas a los pies de Cristo. Él te lleva a los pies de Cristo si tú te dejas llevar. Amén. Y en el momento de la prueba, solo esa experiencia te mantendrá de pie. Miremos la experiencia de las 10 vírgenes. Todas conocían, todas tenían la palabra de Dios, la lámpara la tenían, pero no había un Espíritu Santo adentro que le haya moldeado el carácter para llevarlos a los pies de Cristo. Y en el momento de la prueba estaban desprovistas, no estaban ungidas con el Espíritu Santo, no tenían el Espíritu Santo, conocían. Tú hablas de este señor, es español, ¿no? César Vidal, que Sí. está residiendo en Estados Unidos. Yo te lo escuchaba, la verdad que sí lo escuchaba, pero cuando empezó a hablar 3, 4 veces de los adventistas, la secta y etcétera, dije yo, este hombre, como decimos, mucha espuma y poco chocolate, pura alaraca. No tiene mucho que ofrecer. Conoce mucho, es un hombre muy ilustrado, conoce mucho de la realidad, etcétera, 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 pero no conoce a Cristo, Así. no conoce a Cristo, ¿no? Y se nota en sus prédicas que hay una formación académica impresionante, porque ese hombre sabe mucho, pero no conoce el amor de Dios. Y está encerrado o ensimismado en sus conocimientos. Y cree que sus conocimientos le dan el nombre que él tiene. Pero si tú no conoces a Cristo,
no eres nadie. Vamos a terminar el último párrafo que dice, el triunfo glorioso del mensaje del tercer ángel. Hermanos y hermanas, este mensaje está llamado a tener un triunfo al final. Este mensaje no será opacado. Si hoy te dicen en la iglesia, oh hermano, por favor, ese mensaje no lo predique acá, que la gente tiene miedo, no, que hay visitas, no, que mil motivos. Ese mensaje, hermano, llegará. Y llegará hasta el tiempo de angustia de Jacob. Lo atravesará y ese mensaje llegará y purificará su iglesia hasta el final, hasta que el mismo Jesucristo, en su gloriosa mañana, aparezca en las nubes de los cielos. Amén. Dice así el conflicto de los siglos. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Los hombres y las mujeres se convertirán y estarán de tal manera llenos del Espíritu de Dios que irán de país en país, de ciudad en ciudad, proclamando el mensaje de la verdad. Amén. Amén. Esta es una cita que está, alza tus ojos en la página 14. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Amén. Amén. Y este mensaje de la verdad lo darán seres humanos. Hermano, acá menciona que ángeles del cielo estarían ansiosos que se le diga, vayan y prediquen, tomen la forma humana, tomen un cuerpo y vayan y prediquen, porque esa iglesia no quiere. No, no, dice, no. Ángeles quisieran hacer eso, quisieran tener esa orden. Tomen un cuerpo y vayan a predicar en forma humana y vayan, así como los demonios toman cuerpo también y van a destruir la obra de Dios, ustedes hagan lo mismo. Dice, no, quédense ahí, ayuden, disipen las tinieblas con su presencia espiritual, fortalezcan el ánimo, pero quédense en segunda fila. Hombres y mujeres pecadores que hayan conocido la verdad y hayan aceptado la verdad, ellos saldrán a predicar de país en país. Y la hermana dice rápidamente, con prisa, vamos a predicar, que si el tiempo se apaga, se acaba, hay que ir a predicar. Y una mañana y en la tarde, y vayamos, comamos y salgamos de nuevo. El tiempo se acaba. Y los ángeles tendrán la misión de fortalecer a esas almas piadosas al final del tiempo. Y el mensaje cubrirá toda la tierra. Si hay un lugar en la tierra que hoy no se ha predicado, ese momento se predicará. Amén. Si hay una tribu allá en medio de la selva y de la montaña y del Ártico, lo más despoblado, en la gran llanura siberiana, ahí donde no llega no llega el cartero, ahí llegará el mensaje de los tres ángeles. Amén. Amén. Y les puedo asegurar que es una promesa. Amén. Hombres y mujeres consagrados con rostros resplandecientes en santa consagración irán apresurados a predicar porque se termina el tiempo. Amén. Y esta es una invitación hermosa para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Yo quiero estar ahí, hermano. Yo también. Yo quiero estar ahí. Yo también. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Que el Señor tenga misericordia de mí. Que el Señor tenga misericordia de este servidor. Y que me dé el honor, la recompensa. Que no me lleve al descanso. Es su voluntad, es su soberanía. Yo siempre la respetaré. Pero que me dé el honor de poder salir a predicar en esos tiempos. Amén. Amén. Porque lo único que podré decir, Señor, para esto me has preparado. Gracias. Gracias. Para esto me has preparado. Y quiero salir. Yo quiero unirme a ti también, ¿eh? Amén, hermano. Amén. Porque estamos llamados a ser luz
en medio de la oscuridad. Amén. Luz, luz, que brille, una luz potente, esa luz que va a circundar el globo terráqueo en su totalidad. Y serán pocos, pero esos pocos vendrán con un poder del cielo que hasta el mismísimo innombrable tendrá que retroceder. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Estamos llamados, Señor, a participar. El Señor nos llama a participar. Está llamando ahora a los suyos. ¿Tú quieres? ¿Te gustaría? Confía en mí. Toma decisiones. Consagra tu vida. Cambia cosas que tengas que cambiar. Pídele a mi espíritu. Él te irá indicando. Y sé obediente. Avanza por fe. Que la recompensa es, primero, la aprobación de Dios. Miren, mis hermanos, miren, la aprobación de Dios no tiene precio y no tiene comparación. Sí, Señor. Amén. Tú puedes estar, mira, tú puedes estar con los bolsillos vacíos, no puedes tener un peso en un euro, no puedes tener en tu bolsillo. Tú puedes tener hambre, te pueden haber echado de tu casa y de tu trabajo. Tu esposo o tu esposa te habrá dejado. Este está loco. Tus hijos no te saludarán. Conozco eso. Lo que Sí. te pueda pasar. Pero si tú tienes la aprobación de Dios, hermano, tú lo tienes todo. Todo, todo. Tú lo tienes todo con la aprobación de Dios. Y estamos llamados a ser aprobados por Dios en una obra eficaz que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Oremos. Pastor, ¿nos quiere que haga una oración? Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo que nos das, que nos concedes para estudiar los testimonios del espíritu de profecía, para repasar la sabiduría que pones delante de nosotros, para que sigamos firmes frente a la palabra de Dios, para obedecerla cabalmente como tú quieres para estos últimos días. Oh Amén. Señor, ayuda que todos estos conceptos, estas pláticas, estas lecturas se difundan alrededor del mundo. Y Amén. si es por medio de los medios tecnológicos, te pedimos que tú bendigas estos servicios de modo que hermanos, amigos puedan escuchar estos mensajes, ponerlos en su corazón, pesarlos y así ellos vayan creciendo en convicción a fin de que tomen sus firmes decisiones para el Señor. Querido Padre, pedimos que bendigas a Gerardo, a su esposa Ivette, a José Antonio, a los miembros del grupo que participamos aquí, Amén. pero especialmente al resto de amigos que mirarán estos videos. Queremos ponerlo todo en tus manos y que nos ayudes en nuestros menesteres, en nuestras obligaciones, que hallanes dificultades para que sigamos trabajando para el Señor en nuestros niveles. Amén. Pedimos pues tu bendición, Señor, y lo agradecemos, ya que invocamos el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Gracias, pastor. Gracias, hermano Francisco. Hermana Graciela, gracias. Hermano Arturo Sánchez, bienvenido y gracias por estar con nosotros. A nuestro querido también cameraman del otro lado, nuestro querido Josué, gracias también. Y a todas aquellas almas que escucharán este video, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Que el Señor haga una obra eficaz en el corazón de cada uno de nosotros. Porque vienen tiempos difíciles y el Señor está llamando soldados, está alistando hombres y mujeres valientes, valientes para formar su ejército. Amén. Nosotros dijimos que sí. Señor, henos aquí. Amén. Acá tenemos toda la disposición de ser enseñados por ti. Y esperamos y oramos para que cada uno pueda tener una respuesta similar y que dé resultados para la eternidad. Amén. Fuerte, fuerte abrazo en Cristo para Amén. todos. Amén. Para todos. Feliz tarde. Amén. Pastor, gracias por acompañarnos. A todos los demás, hermano Francisco, que el Señor te bendiga. Y también hermanita Graciela, otra vez hermano Arturo, y a todos aquellos que nos seguirán después. Y acuérdense, si están en YouTube, compartan para que este video pueda ser también más visto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Amén, amén, amén. A todos. Dios mediante, el próximo sábado con el capítulo número 5,
ángeles buenos y malos y las imitaciones fraudulentas de Satanás. Veremos el espiritismo en su máxima expresión, pero al filo del combate. Satanás se va a descarar, se va a sacar la máscara. Ahora sí, a todo por el todo, porque el tiempo ya se está acabando. Muy El Señor bien. los bendiga. Bendiciones Amén, y amén. feliz semana. Amén, amén. Gracias.